Nuevamente estamos por aquí. Y evaluando y haciendo esta prédica, me llamó mucho la atención. Yo soy muy evaluativa en muchas cosas y mayor evaluación también en mi esposo. Y yo le preguntaba a mi esposo, ¿qué piensas tú de la palabra valle? Y él se fue al extremo. El valle de los huesos secos, me dijo. Automáticamente, cuando usted ve la palabra valle, usted va a decir, bueno, son las situaciones que yo vivo, ¿verdad? El valle es un proceso de dolor y paré de contar. Pero cuando yo evaluaba esa palabra valle, vi que había muchos tipos de valle. No solamente es valle seco, dice que hay valles en forma de B, valle en forma de U, valles secos, valle de lágrimas, hay muchos tipos de esos valles. Y cuando evaluaba esos tipos de valles, el Señor me trajo a mí. Por eso la prédica se llama En este valle. Usted va a hacer así, en este valle. Hoy vamos a hablar de mí y de usted. En este valle. Usted es ese valle. Ahí vamos a empezar todo. Mire. Y para explicar por qué ese valle somos nosotros, nos vamos a basar en Segunda de Reyes 3, del 5 al 25. Pero vamos ahí por parte. Empieza en el 5 y dice: pero cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y aquel mismo día el rey Joram salió a Samaria y alistó a toda Israel. Y fue y envió palabra a Josafat, rey de Judá, diciendo: el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás conmigo a pelear contra Moab? Esa es la primera pregunta. Y él respondió: subiré, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Y le preguntó en el 8, ¿por qué camino subiremos? Y Joram respondió: por el camino del desierto de Edom. Segunda pregunta. Entonces el rey de Israel fue con el rey de Judá y el rey de Edom, y después de dar un rodeo de 7 días de camino, no había agua para el ejército, ni para los animales que los seguían. Así que el rey de Israel dijo: ¿por qué el Señor ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab? Y en el 11 dice: pero Josafat dijo: ¿no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Y uno de los siervos que el rey de Israel respondió: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua en las manos de Elías. Y Josafat dijo: la palabra del Señor está con él. Así que el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom fueron a donde estaba Eliseo. Ahora, eso me lleva al primer punto, que son las decisiones. Cuando usted observa, el rey de Israel, él era el que tenía que ir a esa guerra, pero él no se quería ir solo, e invitó al rey de Judá. Y tomaron decisiones incorrectas al principio. Cuando evaluamos, si usted ve, ¿qué pasa? Cuando nosotros enfrentamos una situación, perdemos tanto tiempo porque confundimos la base de tomar decisiones con la base de resolucionar el problema. Queremos automáticamente resolver y no sentarnos a tomar decisiones. Antes de resolver, usted tiene que tomar decisiones, porque hubieron una serie de procesos que usted tuvo que estar alerta o tuvo que pasar para llegar a ese conflicto o para llegar a ese resultado. No fue de la noche a la mañana, no fue algo que usted no se lo esperaba. Entonces, ¿qué pasa? Si usted ve, en esas decisiones,
él toma esa decisión de ir a la guerra y el otro rey lo acompaña y aparte le dice, ¿por qué camino vamos a ir? Y él le dijo, por el desierto. Y esa toma de decisiones lo llevó que por 7 días dieran tanta vuelta que no solucionaron nada al final, sino que quedó el ejército cansado, con hambre y aún sus bestias. Y usted ven en el número 10, el rey de Israel dice, el Señor vino y nos va a entregar a estos 3 reyes a Moab. Dios no fue el responsable de que fueran entregados a Moab. Si usted ve al principio, fueron decisiones de ellos que lo llevaron. ¿Y cuántas veces estamos en una situación y nosotros decimos así? El Señor me está puliendo aquí, el Señor está tratando con mi matrimonio, el Señor está tratando con mi vida personal, y no es el Señor. Porque para que usted haya llegado ahí, usted tuvo que tomar decisiones. Usted tomó decisiones en qué, en callar. Tomó la decisión de no mejorar, tomó la decisión de hacerse la vista gorda. Tomó la decisión de no creer que algo estaba mal. Y eso trajo ese resultado que de una u otra forma nos puede traer amargura, nos puede traer tristeza o dolor o pérdidas. Y mire, el segundo punto es el orgullo. El orgullo siempre nos va a preparar para una caída. ¿Por qué? Porque nos ciega. No vemos nuestras debilidades, nos impide buscar ayuda y no nos permite perdonar o soltar a alguien. Y el mayor problema con el orgullo es que nos hace culpar a otro de nuestros problemas. Siempre usted va a justificarse de una u otra manera. Y para que haya un conflicto, tienen que haber 2 partes. Y las 2 partes colocaron. Porque pudo haber una actitud en una persona, pero ¿quién permitió esa actitud en esa persona? Yo mismo. Entonces yo me involucro, tengo que ver que formé parte de ese problema. Entonces, ¿por qué busco impedir o buscar arrojar esa responsabilidad en la otra persona? Porque es más fácil. Es más fácil vaciar esa responsabilidad y que la otra persona se encargue. Ustedes ven que hay personas que dicen, no, yo la perdono, pero sí, si él lo hace primero. Yo cambio, pastora, pero que empiece a cambiar el primero. ¿Sí o no? Y no es así. Por eso tenemos que buscar, y usted ve al principio, una de las cosas, el error que cometieron fue que hicieron alianza. Y esas alianzas, si usted ve, al principio hay un rey que él hacía las cosas correctas y los otros no las hacían. Y a veces estamos pasando por circunstancias, hacemos alianzas con personas que no nos van a ayudar. Y hay personas que pensamos que nos van a ayudar y como no han pasado por la situación, como no saben cómo manejar, lo que hacen es acrecentar más. Y por eso usted ve que el rey le decía, mis caballos son tus caballos, mi pueblo es como tu pueblo, mi problema es como tu problema. Y te voy a acompañar ahí. Entonces, si esa persona, por ejemplo, resolvió su conflicto matrimonial en divorcio, ¿lo va a ayudar? No lo va a ayudar. Si esa persona no perdonó a papá o no perdonó a mamá, ¿lo va a ayudar a usted? Si esa persona no sabe obedecer, no sabe escuchar, ¿lo va a ayudar a usted? No. O aún queremos, a veces tenemos la intención, vamos a buscar mentores, pero mire cómo somos nosotros. Bueno, voy a buscar, y pasa mucho a veces en los muchachos también, o en el adulto. Buscan esa persona que no me va a enfrentar o me va a confrontar en las áreas.
Busco a alguien sin experiencia. Y viene ese conflicto. Estos reyes no tenían esa experiencia en cuanto a ese tipo de guerra. Y de seguro le iba a tocar su guerra, pero no era acompañar al otro rey. Ahora mire, dice en el 13, entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo que ver con usted? Vaya a los profetas de su padre y a los profetas de su madre. Y el rey de Israel le dijo, no, porque el Señor ha llamado a estos 3 reyes para entregarlo en manos de Moab. Y el 14 dice, y Eliseo dijo, vive el Señor de los ejércitos, ante aquí estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, rey de Judá, no lo miraría ni lo atendería. El rey de Israel hacía las cosas incorrectas y por eso ese era el rechazo de Eliseo, lo que él hacía, no estaba rechazando al rey, sino lo que él estaba haciendo. Pero a diferencia de los padres, él derribó la figura de Baal. Pero sin embargo seguía haciendo lo malo e hizo que Israel hiciera lo malo y mantuviera a Israel haciendo lo malo. Por eso él le decía, ve y busca a esos dioses. Pero por el rey de Judá que hacía las cosas correctas, Eliseo dijo, los voy a atender, por él, por respeto a él. Y eso me lleva al punto 3, que son las apariencias. ¿Sí? Las apariencias. ¿Por qué aparentamos algo? ¿Por qué como seres humanos nos cuesta mostrarnos tal y como somos? Y dice que el mayor miedo que nosotros tenemos es dar una mala imagen y nos lleva a dar explicaciones innecesarias. Si usted ve cuando le pregunta, el rey de Israel le dice, Señor, no, yo no me voy porque es que el Dios no nos está entregando a nosotros. Él no estaba explicando, le estaba preguntando eso y era algo innecesario. ¿Por qué? Porque Eliseo sabía cuál era la historia de ellos 2 o de ellos 3 y él sabía cuál era la intención del corazón. Y a veces nosotros nos justificamos tomando esa apariencia, guardando esa apariencia y le echamos la responsabilidad del otro. Porque si tú me fueras escuchado, pero si tú me fueras atendido, yo no fuera hecho esto. ¿Por qué? Porque uno va a decir, mire la hermanita o mire el hermanito. ¿Verdad que sí? Uno piensa eso. ¿Y por qué nos lleva eso? Porque tenemos miedo a ser rechazados. Todos tenemos miedo a ser rechazados, ¿o no? Todos. No hay uno que no le tema al rechazo. Todos tenemos miedo a ser rechazados. Y ese miedo nos lleva a que sacrifiquemos nuestras necesidades y deseos con tal de ser aceptados. O que evitemos exponernos a situaciones en las que nos sintamos que nos pueden evaluar. Le voy a hablar de mí, porque yo dije el valle, ¿verdad? Voy a hablar de mí. Mire, este valle era seco, de verdad, amargo. Que lo diga mi esposo, que me conoció al principio. Pero mire, este valle para llegar así, sabes que el valle se produce por una erosión. Y yo viví muchas circunstancias, pero una de las circunstancias más fuertes para mí, yo experimenté mucho lo que fue el rechazo, el abandono, porque abandono no necesariamente tiene que ser que papá y mamá no estén, el abandono emocional también está. Experimenté el abandono, experimenté bullying, pero también mucho abuso, de distintas formas, mucho abuso. ¿Y qué pasó? Eso me llevó a mí a encerrarme. Me encerré y fue tanto que ocasionó un daño en mí. Y yo
creía que era responsable por esos abusos. ¿Y qué me llevó eso? A vestirme, yo me vestía como un varón, porque yo decía, así voy a evitar que me sigan abusando. No me gustaba arreglarme, no me gustaba, porque yo decía, me van a seguir abusando. Y yo pretendía o pensaba que por el hecho de estar así, yo iba a ocasionar que se detuviera eso. Y no fue así. Aún estando aquí, escúcheme bien, experimenté abuso. Y en ese momento yo decía, pero si yo estoy aquí, ¿por qué sigo experimentando esos abusos? Y eso me llevó y me encerró, me endureció más y más. Y mucha gente que me veían, no me lo decían, pero me decían, es que la Janet sí es amarga, sí es dura. Pero no preguntaban qué ocasionó, qué fue esa erosión que viví para ocasionar eso. Y así somos varios. Y yo guardé una apariencia, todo está bien, yo estoy tranquila. Y no era así. De noche, de día, miren, ni le digo cuando salía. Para mí era desgastante emocionalmente porque yo estaba alerta constante. Y pasaba por algunos lugares y me imaginaba, aquí me van a agarrar, aquí me van a abusar, aquí me van a maltratar, aquí, eso era constante. Esa era la guerra que yo estaba enfrentando ahí. Y eso me llevó, miren, a experimentar y seguir experimentando ese rechazo. Yo no hablaba, y el que pueda preguntarle, yo me ocultaba detrás de las personas. Por eso las personas que dicen, pastora, yo soy tímida, no soy sociable, yo era así, yo vivía encerrada, llegó un momento que me encerré, un momento que no hablaba con nadie, porque yo decía, aquí me van a rechazar, automático. Entonces el rechazo o el temor al rechazo se fundamenta en el autoconocimiento, qué pienso de mí mismo y mi autoestima, cómo me siento. ¿Usted cree que no iba a experimentar rechazo? Si yo misma, mi autoconocimiento, lo que yo pensaba de mí, era lo peor, era lo más bajo. Y buscaba la forma, y por eso experimenté. El simple hecho que usted diga, me toca ir a preguntarle algo a alguien, y usted dice, no, yo lo dejo más tarde, es porque estoy expuesta a ese rechazo, ¿sí o no? Y prefiero devolverme y no preguntar. Y a veces los papás dicen, no, pastor, es que es muy tímido. No, tienes temor al rechazo. Todos tenemos ese temor, siempre constante, tocando a la puerta. Y yo tuve que aprender que cuando experimentaba el rechazo, no era hacia mí, sino a lo que yo podría decir, porque le estaba tocando ¿qué? También la puerta del rechazo. Constante vamos a vivir eso. Y eso me llevó al 15, miren, en el versículo 15 dice, pero tráiganme ahora músicos. Y sucedió que mientras los músicos tocaban, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Y él le dijo, así dice el Señor, hagan en este valle muchas zanjas. Póngase así, en este valle hagan muchas zanjas. Y ahí donde nos vamos a detener, para yo poder llegar como estoy ahorita, que usted dice, ay, ya no pareciera que fuera así, tuve que abrir zanjas. Y abrir zanjas no es fácil. Y si ustedes ven, es algo ilógico, porque los reyes, yo me imagino que se imaginaban que le iban a dar una respuesta, bueno, va a venir un rayo, va a venir ese pan, porque Dios lo podía hacer. Pero él le dijo, hagan zanjas. Y requiere un esfuerzo tuyo,
porque usted no sabe cómo está ese terreno, ¿verdad? Usted tiene una imaginación, usted dice, creo que está duro o creo que está blando por lo que yo he vivido, pero usted no lo va a saber hasta que usted no comienza a abrir zanja. Y para abrir zanja usted necesita las herramientas correctas y las personas correctas, porque él dijo varias zanjas, no es trabajar en una sola área. Por eso me lleva al punto 4, al trabajo interno. ¿Quién le gusta trabajarse internamente? Nadie. Nos cuesta, porque aún ahí voy a experimentar el rechazo. Y por eso no me introduzco a trabajar. Es el trabajo que más cuesta, donde más se suda. Y yo tuve que comenzar a abrir zanja y empezar, para yo poder derribar y ver el valor que yo tenía, empezar a perdonar, empezar a soltar, dejar de vivir de apariencia y no creer que Dios no me iba a bendecir o no iba a amarme si yo mostraba esa apariencia, la realidad que había en mí. Tuve que abrir zanja, mire, y fue tan desgastante abrir esa zanja, que cuando yo me comencé a mejorar, o sea, a vestirme adecuadamente, a mí me dolían hasta las costillas, emocionalmente, yo sudaba, mire, y yo miraba, y yo sentía, mire lo bárbaro que es eso, yo sentía y escuchaba como pasos atrás mío. ¿Por qué? Porque no va a ser fácil trabajarse internamente. Y yo tengo que trabajarme internamente. Si hay crisis en el matrimonio, si hay crisis en una relación, si hay una crisis con tu hijo, tienes que trabajarte tú mismo. ¿Abrir zanja en quién? En ti. Tú no puedes abrir una zanja en el otro, porque ese trabajo le corresponde a él o a ella. Usted lo puede ayudar, pero el que corresponde hacer esa zanja es a él o a ella. Entonces, a diario tenemos que hacer esa zanja nosotros, constante, en todas las áreas que nosotros tenemos, matrimonial, personal, económica, espiritual. Tenemos que abrir esa zanja y es desgastante, sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Vas a experimentar la duda? Sí. ¿El rechazo? Sí. Pero es necesario si usted quiere avanzar. Es necesario si usted quiere crecer. Y mire lo que dice, porque muchas veces nos enseñan que ora y déjaselo a Dios. Y nos acostumbramos a eso. Y el Señor le dijo, abre zanja. Ese es tu trabajo. Ahora te voy a decir cuál es mi trabajo. Y dice en el 17, dice, pues así dice el Señor, no verán viento ni verán lluvias, sin embargo ese valle se llenará de agua y beberán ustedes y sus ganados y sus bestias. Aún en el 18 dice, es poco ante los ojos del Señor. También entregaré en manos de ustedes a los moabitas. Ustedes destruirán toda ciudad fortificada, toda ciudad principal, talarán todo árbol bueno, cegarán todas las fuentes de agua y dañarán con piedra todo terreno fértil. Ese es el trabajo de Dios. Pero Él no lo va a hacer hasta que yo no abra zanja. Yo tengo que exponerme, yo tengo que trabajar esas áreas. No diga, a mí no me gusta contarle las cosas a nadie. Triste. Vas a terminar derrotado. Tienes que exponerte. Y cuando le digo exponerse, no es que usted se va a poner a ventilarle sus cosas a todo el mundo, no. Le vuelvo a repetir,
Hay gente correcta en lugares correctos y el tiempo correcto, pero yo tengo que tomarme ese tiempo a evaluar y buscar esa persona correcta que me va a ayudar y me va a dar la herramienta para que yo empiece a abrir esa zanja. Por eso dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Me sigue diciendo que tengo que trabajarme y tengo que trabajar esta mentalidad. Y mire, dice, me lleva a este punto 5, escucha y obedece. Escuchar y obedecer, qué difícil es. Nosotros no sabemos escuchar a veces. Y cuando ustedes ven estos reyes, Dios da instrucciones y por eso nosotros tenemos que estar alerta, atentos, porque nosotros pensamos que son instrucciones muy, vamos a decir, muy claras y a veces no son tan claras. Es mejor dicho, nunca son claras. Pero Él sabe por qué te está diciendo algo. Tenemos que tener ese oído atento a lo que me están diciendo. Cuando Él le dijo, así dice el Señor, a Zanja, yo me imagino Él diría, pero si mi pueblo tiene sed, están cansados, venimos de caminar por 7 días y los voy a poner a trabajar más. Pero ellos dijeron, vamos a abrir zanja. Y obedecieron. Las instrucciones de Dios a veces pueden ser sencillas, simples, ordinarias a veces. Pero al final traerá su beneficio para usted y para mí. Y dice, mire, Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te tienes que escuchar y obedecer. No es obedecer por obedecer, porque así pasa a los muchachos. Usted no ve que uno le da una orden a un muchacho, no hemos ni siquiera explicado cuando ellos van y después se devuelven, mamá, ¿y qué es lo que iba a hacer? Hasta lo hacen mal. Y eso me está diciendo, te tienes que detener y tienes que hacer silencio, porque para yo poder escuchar, yo tengo que hacer silencio. Y sobre todo aquí, porque a veces nos están dando una palabra, a veces nos están dando una orden y en la mente va volando, ¿sí o no? Y después dice, ¿qué fue lo que me dijeron? Ah, bueno, yo lo voy a hacer así. Y viene el problema. Y entonces cuando vienen a la crisis, pero es que yo hice lo que usted me dijo. No, usted no lo hizo. Usted hizo lo que usted le pareció escuchar. Por eso con Dios tenemos que ser igual. Tenemos que detenernos y escuchar y obedecer. En el 20 dice, y aconteció que por la mañana, a la hora de ofrecer el sacrificio, el agua vino por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. Hay versiones que dicen, no va a ser de la forma usual. No me preguntes cómo, le decía, pero yo lo voy a llenar. Y a veces nosotros preguntamos tanto y tanto, Señor, ¿y cómo, y cuándo, y cuándo? No, Él me dice, no pregunte. Hiciste zanja, ahora me corresponde a mí. Y dice, y todos los moabitas oyeron que los reyes habían subido a pelear contra ellos. Y convocaron a todos desde los que podían ponerse armadura en adelante y se colocaron en la frontera. Cuando usted hace eso, a empezar ese trabajo interno, usted va a experimentar oposición interna, porque usted no se va a sentir cómodo, y no es para que usted se sienta cómodo.
Porque si yo me fuera adecuado a sentirme cómoda con la vestimenta, nunca lo fuera hecho. Porque le iba a decir, no, es que no me gusta. ¿Sabes? Yo comencé a abrir Sajan con la vestimenta y yo le pregunto, porque yo sé que mi esposo es extremista en eso, ¿ves? Él se va, él busca. Y yo le dije, voy a abrir mi zanja y te voy a escuchar. Y aunque a mí no me parezca, no me guste y no me sienta cómoda, yo voy a escuchar lo que tú me estás diciendo. Ay, mire, eso para él fue la gloria. Dios. Ahora sí, Janet. Tampoco es que te vas a pasar, pero tuve que escuchar. Y usted me pregunta, Janet, ¿estás cómoda al principio? Janet, no estaba cómoda, pero yo tuve que hacerlo. Tuve que obligarme, porque yo sabía que era un beneficio hacia mí. Y ver cuando dice que el enemigo sí va a levantar, claro que se va a levantar. Mentalmente viene su ataque, y eso no es así, no va a mejorar, esa relación la vas a perder, ese matrimonio lo vas a perder, ese hijo se va a ir, ese hijo va a salir con lo que no, que tú tienes el temor de enfrentar eso, pero es así, empieza eso. ¿Con qué finalidad? Detenerte. Y si tú te detienes, ¿quién va a conquistar eso? ¿Quién va a conquistar tu familia? ¿Quién va a conquistar tu hijo? ¿Quién va a conquistar tu economía? No va a ser tú, no va a ser Dios, va a ser el enemigo. Y después te pregunta, ¿por qué estoy así? Queremos oportunidades. Ay, quiero una oportunidad en un ministerio, Señor, no me toman en cuenta. ¿Qué estás haciendo internamente? ¿Qué estás haciendo internamente? Porque trabajo hay. Pero yo tengo que decidirme, yo tengo que arriesgarme. Ah, pastor, ¿y qué voy a hacer yo en matrimonio? Vaya, yo no sabía que iba a ser como pastora y aquí estoy. Yo tampoco sabía cómo ser esposa y ahí estoy. Tenemos que exponernos, tenemos que arriesgarnos. Y mire, dice en el 22, y se levantaron muy de mañana, y cuando el sol brilló sobre el agua, los moabitas vieron el agua frente a ellos tan roja como la sangre. Entonces dijeron, esto es sangre, sin duda. Los reyes han peleado entre sí y se han matado unos a otros. Ahora pues, Moab, al despojo. Cuando tú te comienzas a trabajar internamente, tú vas a confundir a mucha gente. ¿Verdad que sí? ¿Y qué le pasó? Ese que quiere algo. Ese que anda buscando que los pastores lo nombren. No. Se van a confundir, vas a confundir al enemigo. Porque esa sangre tiene valor y esa sangre tiene poder. Y tiene que confundir al enemigo. Porque cuando tú no decidiste trabajarte internamente, le diste una autoridad al enemigo, no a Dios. Y por eso Dios le dijo, mira lo que te voy a dar, más de lo que tú me estás pidiendo. Porque tú me estás pidiendo agua, pero yo te voy a dar autoridad. Entonces a veces decimos, pero ¿por qué esto yo oro y oro y esto no se sujeta? Porque no te está trabajando interno. Yo tengo que trabajar mi interno para ocasionar que Dios me entregue ¿qué? Más allá. Me entregue esa autoridad, porque la autoridad está. Pero el diablo no se sujeta a cualquiera, no obedece a cualquiera. Y para que él escuche y obedezca, yo tengo que quitarle la autoridad que yo le entregué por muchos años. La autoridad en mi familia, la autoridad en mis hijos, la autoridad en mí, en mi mente. Yo fui el que cedí.
Yo fui, no fue Dios. Yo fui. Porque Dios ya da todo. Te da las herramientas, te da el poder, te da la autoridad, el dominio. Él te da todo. Pero yo no puedo agarrar algo que yo creo que no me pertenece. ¿Y por qué no me pertenece? Porque aún ante Dios nosotros sentimos ese rechazo. Pensamos que Dios nos va a rechazar. Mire, y si pensamos así, ¿usted cree que estuviéramos ahorita aquí? ¿Usted cree que Dios está condicionado por el hecho de las cosas que hacemos o pensamos, deja de creer en nosotros? No. Por eso sigue ahí. Y mire el 24. Dice, pero cuando llegaron al campamento de Israel, los israelitas se levantaron e hirieron a los moabitas, y estos huyeron delante de ellos. Y los israelitas invadieron al país, matando a los moabitas. Destruyeron las ciudades y cada uno arrojó su piedra en toda la parcela de tierra buena. Y las llenaron, cegaron todas las fuentes de agua y talaron todos los árboles buenos, hasta dejar en Kir Ereset solo sus piedras. No obstante, los honderos lo rodearon y la destruyeron. Escuche, mire, escuche bien. Cuando usted empieza a levantar, a hacer esa zanja, Dios va a llenar, ¿verdad? Pero Él me dice, vas a ir más allá. Vas a cortar árbol fructífero. Vas a lanzar rocas a ese suelo fértil. Ustedes dirán, pero si es fértil, ¿por qué no me quedo ahí? Porque ese no es tu terreno. Y ese terreno, ese árbol, esa agua sigue alimentando ¿qué? Lo que te llevó a abrir zanja. Y tienes que cortar ese árbol. Cortar ese árbol. Y ese es tu trabajo. Tienes que tirar piedra a ese suelo fértil. Y esa tirar piedra es el fundamento, el verdadero fundamento. Tú vas a derribar esos pensamientos, eso es lo que te está diciendo. Porque si tu terreno fértil es tu mente, tienes que dar ese verdadero fundamento, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, en la mente. Y todo riachuelo se tiene que secar. Porque si no se seca, seguirás alimentando y irás bebiendo del agua incorrecta. Por eso hay un versículo que ahorita no recuerdo, pero dice que abrió su propia cisterna y bebían, pero esas cisternas estaban rotas. El verdadero agua, usted no ve que cuando llueve los árboles florecen de una manera que ni el agua de nosotros lo produce. Entonces esa agua es ese Espíritu Santo que usted necesita. Y ya está ahí adentro, ya está interno. Ahora usted tiene que decirle, bueno, llévame a qué zanja. En ese valle no había nada, mire, de dónde agarrarse. No había agua, no había árbol, no había nada. Ahí donde te dice, ¿por dónde empiezo? ¿Verdad? ¿Por dónde empieza? Reconozca, toma decisiones. Tiene que tomar decisiones. Usted tiene que salir de aquí tomando decisiones. Pero escúcheme bien, no es que si usted está pasando una crisis, no la tome en medio de esa crisis. Calle aquí y tome la decisión. Y luego busque solucionar. Si la crisis es matrimonial, no le exijas cambio aquí. Empieza a abrir zanjas aquí, en ti, y Dios va a llenar esa zanja. Y tu matrimonio será diferente. Porque la habilidad de la zanja o la función
es de llevar el agua a todo el terreno. Y usted necesita esa agua en todas sus áreas. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor.